Bueno, ahí se ve. Y perfecto. Bueno, bueno, les voy a contar una historia que nos lleva a entender lo que es la civilización maya. Esto es parte de una técnica que aprendí en oratoria, que hice un curso anteriormente, donde se cuentan historias que nos llevan a que el relato nos lleva a conocer algo o aprender algo nuevo. Bien, eh, la civilización maya es muy rica. Para introducirnos en su estudio, yo me voy a referir a una historia, la historia de Itzayana. Itzayana significa en maya regalo de Dios, es un nombre maya. Eh, bien, Itzayana es una nativa maya y su abuela y su madre le contaron cómo era la vida en los tiempos de antes, o sea, sus antepasados, cómo vivían. Y le comentaron que la civilización maya tenía todo lo que necesitaba para subsistir en el medio de la naturaleza, contaban con todo lo que ellos necesitaban. Y vivían en Centroamérica, en lo que es parte de México, bueno, la península de Yucatán, que es parte de México y comparte territorio con los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Acá vemos pequeños monumentos porque cuando preguntaba Itzayana a su madre y a su abuela sobre los orígenes, ellas les comentaron de que había ciudades-estados independientes y cada ciudad tenía su jefe, pero en caso de guerra todas estas ciudades se unían para combatir un enemigo común. Y el periodo sobre el que le comentaron a Isayana sobre la vida de sus antepasados está referido al periodo clásico y posclásico. Acá vemos que tenemos tres periodos. ¿Y a qué se dedicaba Isayana? Se dedicaba a la cosecha del maíz, que era un alimento básico para esta cultura, la cultura maya. Era un alimento sagrado. Entonces, muchos de los nativos de la cultura maya se dedicaban a esta actividad. Además, se dedicaba a criar a los niños. Eh, con respecto a lo que es el maíz, también no sabía cómo era cuál era la técnica que utilizaban, entonces vio por los comentarios de la mamá y la abuela que utilizaban la quema y el talado de los árboles para después utilizar las cenizas y poder cultivar. Algo que por ahí vemos en los campos que se sigue utilizando como técnica de cultivo. Y además les llamó la atención eh, los metales que le mostró la mamá, que acá podemos ver, son obsidiana y el jade, que le comentó de que no eran para todos, sino que había ciertas capas sociales, digamos, que usaban estos ornamentos porque no era para el pueblo común, sino que había personas que accedían a estos tipos de ornamentos, que eran, por ejemplo, acá vemos, no sé si esto que ven acá negro es la obsidiana, son puntas para armas de guerra. No sé si llegan a verlo bien ahí. Sí, Sebastián, se ven bien. Bien, y a la derecha estamos viendo
ornamentos que son para una determinada clase social, porque en la organización social eran bastante estrictos. Sobre la organización social maya, lo que vemos es que era estratificado, y acá lo estamos viendo en modo de pirámide, donde tenemos en la cúspide al Alachwinik, vendría a ser el soberano, ese soberano que le contaban a Itzayana, que accedía al control de esa ciudad-estado, que cada ciudad-estado tenía su jefatura. Después estaban los sacerdotes, los nobles, después el pueblo y los esclavos. Y bueno, este orden es el que le habían explicado a Isayana en su etapa de niñez. Logró entender estos conceptos. Y también otra cosa que le llamaba la atención era que le habían comentado sobre los calendarios, que habían 3 calendarios: solar, lunar y un calendario con 365 días como nosotros. ¿Y para qué se usaban esos calendarios? Se utilizaban para los ciclos agrícolas y para ordenar el mundo, y bueno, y para las festividades religiosas. Entonces, estos calendarios eran muy útiles. Podríamos decir que tendrían eh, casi el mismo uso que nosotros le podemos dar ahora a los calendarios, porque eran calendarios bien completos, perfectos. Y después llegamos a otra técnica de cultivo, que a veces cuando el territorio no permitía realizar cultivos, se utilizaban estos sistemas que son las chinampas o islas flotantes para poder cultivar, maíz o, bueno, otras producciones. Tenían maíz de diferentes colores. Algo que Ixayana destacaba era que estaba orgullosa de su cultura, porque además de todo esto que le habían comentado, también tenía estos símbolos raros que ella había visto alejándose de su casa y jugando con otros niños. Se había alejado y había visto estos símbolos y le preguntó a su madre qué eran. Entonces ahí le explicó que su cultura, la cultura maya, tenía símbolos que significaban, símbolos que formaban un tipo de lenguaje, si bien no era escrito, pero estos símbolos eran un modo de lenguaje, y que también tenían códices, que eran los libros que tenían los mayas. Entonces, ¿cómo no estar orgullosa de esa cultura si había producido todas estas cosas? Y inclusive acá en el medio vemos una pirámide, que también ese tipo de construcción que vio, le llamó la atención, porque eran grandes construcciones, enormes, que parecía que no las hubiera hecho un humano, y la había fabricado su cultura, la cultura maya. Bueno, y en cuestión de la religión también, eh, eh, se enteró por su mamá y por su abuela, porque no lo conocía, que era una cultura guerrera, y el porqué de ser una cultura guerrera estaba relacionado con algo que tenía que ver más con lo sobrenatural, porque tenemos el cielo y la tierra. Había una conexión entre cielo y tierra. Esa conexión tenía que ver con que los dioses mantenían el mundo. Y para mantener el mundo, ¿qué se necesitaba? Sacrificios humanos. Eso no lo podía entender, porque ella estaba en contra de la guerra, en contra de los sacrificios, pero entendía de que para mantener el mundo se necesitaba de esto que son los sacrificios humanos. Entonces, esa era la realidad de la cultura maya, y ella lo entendía. Y bueno, y llegando a las pirámides, como decía, para ella eran unas construcciones enormes. Imagínense una niña que ve esta construcción, viéndolas de cerca,
mucho más grande. Entonces, sabiendo todo esto por su abuela y por su madre, a ella le resultaba eh, un orgullo enorme de saber de que su cultura había producido todas estas cosas. Eh, bueno, entonces, en base a este PowerPoint, yo lo que voy a hacer es enviarles un link a el grupo de WhatsApp de Historia Nativa y ahí vamos a ver, esto es la cultura maya, pero vamos a ver cómo viven los mayas en la actualidad. Ahí en el link que les voy a mandar salen mayas del mundo actual que tienen diferentes profesiones. Uno es maestro, hay una mujer que es defensora de las culturas originarias, antropólogo, también hay un hombre que es antropólogo, y viven inmersos en este mundo del siglo XXI y ellos tienen su pensamiento con respecto a la cultura maya, a la supervivencia de la cultura maya y su pensamiento de cómo lo percibe la sociedad. Entonces eso me interesaría que con este PowerPoint y con el link ustedes puedan elaborar sus propias conclusiones y después lo comentamos. Bien, ¿estoy ahí? Ahí está. ¿Hola? Ahí está. Ahí estamos. Me está indicando que se te está terminando el tiempo, porque Sí. recuerda que esto hace ese tipo de perradas. Tomemos el tiempo, si le sobra Samuel, o tomemos el último tiempo de Correa, de Agustín, para que hagamos, o necesitas hacer algún tipo redondeo. ¿Necesitas hacer alguna otra acotación? Ahí era el final porque ya dejaba el link Perfecto. para después hacer Bien. digamos, el Entonces, trabajo con eso. si miramos algo, lo miramos al final, en la última llamada, que es la que entra Agustín. Bien, yo la voy a dar por finalizada, es decir, va a dejar de grabar, y salimos e ingresamos en el link de Samuel, ¿sí? Vayan al link de Samuel. Bueno. Buenos días a todos. Buenos días, Samuel. Soy Samuel Acosta. Conmigo van a tener la clase del día de la fecha, que trata sobre la sociedad colonial catamarqueña. Para ello voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve ahora? No, aún no, Samuel. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Pero estamos en tu fondo de pantalla todavía. Ahí está. Listo. Ya se está cargando. Ahora sí. El tema que vamos a ver hoy es la sociedad catamarqueña colonial entre el periodo de tiempo que abarca el siglo XVI al siglo XVIII. Para eso yo le hago unas preguntas. ¿Cómo se encontraba formada la sociedad colonial catamarqueña? Activen los micrófonos y quiero oír su opinión.
Hola, Sí, acá estamos, Samuel. Agustín, repito la pregunta. Bueno, ¿Cómo se encontraba formada la sociedad colonial catamarqueña? estaba configurada por tres estratos bien definidos, que era el estrato de los blancos, que eran los españoles y los descendientes de estos, los criollos, los indígenas, que eran los nativos, que eran quienes habitaban las tierras antes de la llegada de los españoles, y los negros esclavos, que eran los que habían sido traídos de África para este fin. Muy bien. Silencio los micrófonos, continuemos. Durante el siglo XVI, la sociedad catamarqueña estaba conformada por dos castas, los blancos y los indios. Los blancos abarcaban un total del 3% de la población en la provincia de Catamarca, mientras los nativos o indios abarcaban un 97% de la población. Durante el siglo XVIII se produjo un gran cambio, ya que se inició el ingreso de negros esclavos a causa de la disminución de la población nativa. Esta disminución fue motivo o causa de los mecanismos forzosos de trabajo como fueron la mita, la encomienda y el yaconazgo. El negro esclavo era considerado un bien valioso para el español y era visto como parte de su familia. Además, tenía un gran valor ya que consiguiendo una esclava negra se podía multiplicar el número de esclavos para trabajar. Durante el siglo XVIII, así lo dicen los censos, la población indígena abarcaba un 33%. La población blanca abarcó un total de, perdón, la población negra abarcó un total del 52% del total. En este periodo de la conquista se da un sistema de castas. En la cima se encontraba el blanco, en el medio el indio y abajo el negro. Un sistema de casta es un sistema que puede ser social, económico o racial que impide el ascenso de un estrato a otro, a diferencia de lo que es una clase social donde cada individuo puede ascender a una posición superior en la pirámide o posición social. Los miembros de la sociedad colonial. La sociedad colonial estaba conformada por tres miembros, como ya lo había dicho la compañera, que eran los blancos, los indios y los negros. Los blancos se dividían en peninsulares, que eran aquellos españoles nacidos en España que tenían facultada la opción o el derecho a poder gobernar y tener cargos políticos. Abajo le seguía el criollo, que se dividían en feudatarios y moradores. El feudatario era aquel ciudadano que tenía derecho a voto en el cabildo y vivía en el interior de la ciudad. Los moradores eran aquellos vecinos, perdón, eran aquellos habitantes de las zonas rurales o aledañas a la ciudad, que estaban excluidos de ese derecho a voto. Y hay un tercer elemento blanco, que son los extranjeros, en su mayoría portugueses, que eran residentes ilegales, ya que España tenía prohibido el ingreso a extranjeros con el motivo de defender la religión católica. Estos extranjeros podían obtener la ciudadanía a través de sobornos o el pago de una cuota o el pago en una cuota a las autoridades administrativas. El indio y el negro eran otros miembros. Ahora yo les hago estas preguntas y quiero que escuchen bien. ¿Quién tenía más privilegio, el indio o el negro? Me gustaría escuchar su respuesta. El indio, A ver, otros más. porque el Otro indio, alumno. recuerdo que, bien, recuerdo que hay en la Mita y en el Yanacanazgo, bueno,
allí se dividían a los indios y bueno, había uno de estas dos clases recibía el apoyo de quien sería el patrón, el blanco en este caso, quien lo ayudaba y quien lo... ¿Sí? Claro, porque jurídicamente el indio podía adquirir la libertad a través de la emancipación o de la compra de la misma. En cambio, el negro no, siempre era considerado como una cosa. ¿Otro más? Sí, profe, yo también coincido en que los indios tenían más privilegio porque, eh, como bien destacó la compañera, podían de alguna manera librarse de sus amos. En cambio, el negro, cuando ya era comprado por su señor amo, ya directamente vivía para siempre bajo su dominio. Muy bien. Ahora me gustaría que apaguen sus micrófonos y me permitan continuar con la exposición. Silencio total. Las diferencias sociales entre los negros y los indios. Los negros eran considerados propiedad, ya que eran comprados. Su ruta de comercio eran traficados por los navegantes ingleses e ingresados al virreinato del Perú y de lo que después fue el virreinato del Río de la Plata a través del puerto de Buenos Aires. Y de ahí llegaban a lo que sería el Tucumán. El trabajo del negro era remunerado, ya que el patrón, aunque cobraba gran parte del salario, dejaba una pequeña remuneración para que el negro pueda comprar sus propias cosas y sus propios bienes. El negro, como ya había dicho, era considerado parte de la familia. La mujer era negra, vivían con los hijos, cuidaban a los niños, cocinaban, hacían las labores domésticas. El trabajador negro hacía distintos trabajos de rutina en las propiedades y eran muy cercanos a la comunidad de los blancos, siendo parte o integrado a su vínculo social interno. El indio en sí, tal lo decreta las leyes nuevas promulgadas por el rey Carlos I de España y gracias a la insistencia de Fray de las Casas, los indios eran considerados ciudadanos de España libres en derecho, aunque con posibilidades restringidas, ya que eran vistos como niños y tenían los derechos legales de un niño blanco. Durante el siglo XVII se producen las ordenanzas de Alfaro. ¿En qué consistió esto? Dado las crueldades y los tratos injustificados como la mita, el diaconazgo y la encomienda, se mandó una solicitud a la audiencia de Charcas. A causa de esto, se envió a un veedor para ver la situación. Este fue Alfaro, quien recogería que fue en ese momento la gobernación del Tucumán y en la provincia, y en lo que hoy es la provincia de Santiago del Estero, decretaría las famosas ordenanzas que llevan su nombre, las ordenanzas de Alfaro. Estas prohibían los trabajos forzosos de los indios y permitían la remuneración. Los indios tenían derecho a esa remuneración laboral por todo lo que hacían. Los indios eran ciudadanos de la corona, perdón. Y como ya había dicho, su trabajo era remunerado. Ahora yo les hago la pregunta, ¿los derechos de los indios se aplicaban o no se aplicaban? Contesten, por favor. Contesten. Y yo creo que no, profe, porque, digamos, desde el punto de vista, desde lo legal a la práctica o a la praxis, había una diferencia.
donde si en una ley establecemos que el nativo tiene derecho a recibir lo mínimo de educación, pongámosle, o algún oficio, ese oficio o esos buenos tratos que se establecían muchas veces no se cumplían. Y creo que ahí está el punto de que usted pregunta, profe. Bien. ¿Alguno más? Además que no estaban instaurados los medios de control para que esas leyes se cumplieran. Entonces era como un simple papel que si querían lo cumplían y si no, no, porque no había nadie que se lo exija. Bien. Acá hagamos un punto. Silencio total. Los indios, aunque estaban garantizados en derechos y ley, muchos españoles que habitaban en el continente americano se negaban a aplicar las leyes. Este motivo, y esto se debe a que la organización administrativa o las leyes de Indias que estaban vigentes databan desde la época de Colón y no se habían hecho cambios específicos para poder controlar ni tener las instituciones adecuadas para ese fin. Sería recién hasta el año 1792, durante el reinado de Carlos II de España, donde recién se aplicaría una ley de India, donde fijaba y ponía pautas a las instituciones clave para el control total de la administración y de los derechos legales de cada ciudadano del reino, en América. Y con esto damos por finalizado esta diapositiva, así que ¿tienen alguna duda del tema o algo que aportar? Sí, algo para aportar, profe. También la situación del indio tenía que ver con que los funcionarios que tenían que administrar justicia en el territorio americano no lo hacían, se corrompían y esto no llegaba nunca al rey porque moría acá en el continente, digamos, y nunca se enteraba el rey, entonces no podía implantar justicia. Muy bien. Esto es un motivo claro de la falta de control y de las instituciones que recién se aplicarían a través de la reforma aplicada con las nuevas leyes de India promulgadas por Carlos II. Y recién se procedería a mejorar la situación del indio durante el reinado de Carlos III. Aunque este sistema, como dice el compañero, corrupto, era solventado o propiciado por los caciques que se veían beneficiados al sobreexplotar o a entregar a su población para trabajo forzoso, lo que les daba una fuente de ingresos y mantener un estatus social privilegiado comparado al resto de los indios. Cabe destacar que los indios también tenían algunos derechos, como era la formación de un cabildo indio. Estos indios, durante en su cabildo podían promulgar leyes que beneficien a la comunidad, aunque estaban excluidos del derecho o al derecho de tener un ejército propio. ¿Alguna duda? ¿Ese cabildo era manipulado por los españoles? Era subalterno al cabildo principal de la ciudad. El cabildo de la ciudad tiene un control total de lo que se transmitía y el control de lo que se podía hacer. Aunque el cabildo indio, la única diferencia principal era que no tenía derecho
a tener unas tropas establecidas o que los indios puedan reclutar tropas entre sus vecinos. Ah, bien, tenía su cierto límite. Claro, era codependente en la defensa del cabildo de la ciudad. ¿Alguna otra pregunta? No, A ver, Correa, No, profe. voy a entrar a pasar lista, no sea un problema. A ver, Ávila, ¿alguna duda? Una, profe. Profe Andreu. No, por favor. ¿Estamos? Muy bien. Sí. Ahora, antes de finalizar, les voy a decir que en el grupo de WhatsApp se van a subir una actividad en la cual ustedes van a tener que resolver y ahí van a estar fijadas y establecidas las consignas. Con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias. Hasta luego o hasta la próxima. Gracias, Samuel. Hasta luego. Chao. luego. Ingresamos al link de Agustín. Bienvenidos. Como ya les había anticipado ayer y las actividades que habíamos realizado, en el día de hoy vamos a ver un tema central que va a ser el muro de Berlín, su construcción y su posterior caída. Sin embargo, las actividades que habíamos visto que realizamos ayer, que les pedí que realizaran, hablaba de un periodo previo a lo que fue el muro de Berlín, quizás un periodo de tiempo alejado, que fue el final de la Guerra Mundial. Donde ustedes allí, yo les había pedido, mediante la visualización de un video muy pequeño, de que ustedes identifiquen cuáles habían sido las alianzas que se habían llevado durante la Segunda Guerra Mundial y quiénes eran los que habían salido ganadores de la misma. Y ustedes, ahora les doy el permiso para que me cuenten y me digan cuáles han sido las diferentes alianzas que se han llevado y quiénes han sido los vencedores y los vencidos. Sí, profe. Una de las alianzas fue el eje, constituida por lo que fue el Tercer Reich, Italia y Japón. Bien. Y la otra ¿Alguien más? alianza eran los que se denominaban los aliados, que era Italia e Inglaterra, Francia e Inglaterra, a los que luego se le iba a sumar Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, bien, perfecto, me encantó. Es así. Durante la Segunda Guerra Mundial, como bien ustedes destacan, se habían formado dos tipos de alianza. Uno, las potencias del eje, como destacó Samuel, donde estaba Alemania, de Hitler, y donde estaba Italia. Y desde el otro bando estaban otras potencias importantes también, donde fueron considerados los aliados. Y dentro de esos aliados podíamos encontrar a otras grandes potencias que eran Francia, Gran Bretaña, y donde la compañera bien destacó, se agregaron la Unión Soviética y los Estados Unidos, que fue determinante para el final de la guerra. Dentro de esa misma actividad que habíamos realizado ayer, si ustedes bien recuerdan, yo les había pedido que ustedes demuestren o me digan qué era lo que había pasado con Alemania en la al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué había pasado con Alemania? ¿Qué pasó? ¿Quedó ocupada? ¿No quedó ocupada? ¿Se liberó? ¿Salió vencedor de la guerra? La Alemania nazi es vencida en 1941 y esto le da que Hitler termine
asesinándose, matándose en 1945 y le da fin a la Guerra Mundial, Bien, entonces, gracias a la intervención de Estados Unidos. bien, perfecto. Entonces, todos coincidimos en que Alemania quedó invadida, quedó ocupada. Alemania en 1945, ¿sí? Ahora les voy a compartir una imagen. Alemania en ese momento había quedado, desde 1945 en adelante, un pequeño periodo, había quedado dividida por las cuatro potencias del bando aliado, ¿sí? Ahora pueden visualizar el mapa ahí. Sí. Sí, Bien, perfecto. Entonces nosotros podemos ver acá de que Alemania en sí, Alemania completa había quedado dividida en 4 bloques, pero también la ciudad de Berlín había quedado dividida. Hacia el oeste estuvieron ocupadas por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, quienes habían sido los vencedores de alguna manera de este conflicto bélico. Y en el lado este quedó ocupada por la Unión Soviética y los demás estados que quedaron bajo su influencia, como Polonia, Hungría. Después se van a agregar también más adelante otros países por la influencia soviética. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí de que de alguna manera esa división o esa toma de posiciones territoriales de Berlín van a marcar el inicio de un acontecimiento muy importante. ¿A qué nos estamos refiriendo esto? Que después tendrá la intervención y después vendrá lo que se conoce como la Guerra Fría, que será un enfrentamiento muy importante, que si bien tenemos que decir que la Guerra Fría, si hablamos de algo frío, ¿a qué hacemos referencia? La palabra nos dice que estamos hablando de algo de que no se calienta, de que en sí este conflicto nunca llegó a un enfrentamiento directo entre ambas potencias, entre ambos bloques. O sea, me estoy refiriendo a lo que es Estados Unidos y a lo que fue la Unión Soviética. Esto me parecía importante destacar porque si bien cuando fueron pasando los años, en 1947, esa Alemania, sí, que estaba ocupada por estos 4 aliados, se dividió en 2, ¿sí? Se dividió en 2 y quedó formado en 2 sectores, ¿sí? Un sector ocupado en sí ya por la Unión Soviética, y un sector oeste ocupado ya en forma de alianza entre los 3 bloques, entre las 3 potencias que habíamos visto, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, en un solo bloque, en el bloque oeste, ¿sí? O en la zona oeste de Alemania, es decir, Berlín Oeste. Sin embargo, para el año 1949, estas 2 divisiones quedó aún más dividida y se fundaron las 2 Alemanias. En el lado este, ocupado por la Unión Soviética, se fundó la República Democrática Alemana. Y por el lado este, ocupado por los países que estaban en ese sector, se fundó la República Federal Alemana. Sin embargo, cuando la división se hizo totalmente clara, sabemos que en los 2 bandos, y les voy a compartir otra imagen ahora, si nosotros pensamos esto, en que en ambos lados de la Alemania ocupada, podemos decirla de esa forma, había un claro indicio, ¿sí? Había un claro indicio de que se estaban implantando nuevas políticas en ambos sectores, porque ambos bloques tenían políticas diferentes, políticas económicas también diferentes, una con un capitalista y el otro, es decir, el sector este, con el comunismo, ¿no? Eran diferentes políticas que en el caso, por ejemplo, de lo que era la Alemania Este, había un cierto indicio de que esa sociedad, durante los años que van desde 1949 al cierre de frontera en el año 1952, se comenzó a vivir una etapa totalmente diferente, totalmente
insatisfecha para los alemanes orientales, porque a través de las diferentes políticas y además también por la intervención que estaba llevando la Unión Soviética en la Guerra Fría, le demandaba mucho gasto. Y la sociedad alemana oriental comenzó a vivir un periodo en el cual la insatisfacción por las diferentes políticas comenzaron a gestarse en un periodo de diferentes protestas, hambrunas de hambre y a vivir en malas condiciones. En cambio, en el sector oeste, donde estaba la Alemania Federal, era totalmente diferente la situación. En ese sector, la sociedad vivía de otra manera. No vamos a decir que vivía del todo bien, pero que sí vivía en buenas condiciones, lo vivía. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí este pequeño cuadrito, este pequeño resumen que nos muestra. Dígame si lo pueden leer bien, si lo pueden visualizar bien. Sí. Bueno, acá vamos a ver qué dice el muro de Berlín, ¿sí? Nos habla de la división física, que ya les venía comentando, entre el este y el oeste de Berlín. Y aquí más abajo nos podemos ver en el cuadrito celeste, azul celeste, de que nos dice de que en 1945 Berlín fue ocupada por los soviéticos, que es lo que habíamos destacado recién. Sin embargo, aquí nos habla de las diferentes, ¿sí? De las diferentes que podemos ver, la duración del muro de Berlín, que ahora vamos a dirigirnos casualmente a su construcción. Entre ese periodo del cierre de frontera en el año 1945, que les acabo de destacar recién, 1952, perdón, nosotros podemos, de alguna manera, si visualizamos la situación, desde los años que van desde 1952 a 1961, que fue el momento, el año en el cual se comienza a construir el muro en sí, que va a separar a la Alemania en sí en dos, definitivamente. Durante ese periodo, gran parte de la población este, o de la población oriental alemana, ya se había comenzado a movilizar hacia el lado oriental, hacia el lado occidental. ¿Por qué? Porque había más oportunidades de trabajo, porque la situación era diferente, porque había, digamos de alguna manera podemos decir, había oportunidades en las que en su propio lugar de residencia en ese momento no las había. Porque como les destaqué recién, durante la Guerra Fría había comenzado esa carrera armamentística por ver quién se iba a consolidar como la potencia a crear el armamento nuclear, que durante mucho tiempo la población europea, la población mundial vivió con ese miedo de que se pueda crear una guerra nuclear, como dice Erich Hobsbawm, que podía terminar con la humanidad. Sin embargo, ese desgaste de la Unión Soviética y sus aliados llevarían a esta situación de la Alemania Este. Sin embargo, cuando se da el cierre definitivo en el año 1961, cuando los soldados de la Alemania Este comienzan a construir el muro, y ahora les voy a compartir una imagen, comienzan a construir el muro, podemos observar de alguna manera de que hay una cierta situación donde podemos, si la observamos bien, que es la misma imagen que le compartí en el grupo de WhatsApp. Yo ahora les pregunto a ustedes, ¿qué se puede ver a simple vista? En la imagen, ¿qué podemos ver? A ver. Bueno, como decíamos en el grupo, la creación de un muro, ¿sí? Exacto. ¿Y qué? Si hay, hay un guardia de seguridad. Claro, la figura de autoridad. Exacto, exacto. Comienza a darse, como habíamos hablado en el grupo, una idea de violencia, una idea de autoridad que se va a combinar y va a llevar a la construcción de un muro que va a poner, y esto es un dato curioso, ¿no? Porque el muro de Berlín, durante 30 años, más o menos,
dividió a familias completas que durante esos 30 años no se vieron la cara, o no podían cruzar. Sí, porque eso Cuando, me parece claro en la imagen, es como si fuese un barrio común, exacto, y como si ahí, fuese un barrio sí, que fue dividido al medio, claro, sí, donde, sí. donde la división era tan Ideológica. tensa, podríamos... ¿Cómo? Una división más que todo ideológica, en donde Y sí, ustedes imagínense que ambas potencias que estaban en ambos sectores, en el oeste y en el este, tenían ideologías que la diferenciaba y que eso los llevó al conflicto. No compartían la ideología que tenía el uno y el otro. Inclusive les cuento algo más, que durante el periodo cuando el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Marshall, había lanzado su plan de recuperación económica para Europa. La Unión Soviética no lo aceptó, porque no aceptaba la política capitalista de los Estados Unidos. Y casualmente ustedes hablan de la ideología, y esa ideología fue la que llevó a la construcción de ese muro. Ese muro tiene características de basarse en un muro construido de hormigón, con diferentes torres de vigilancia, con alambres de púa de ambos lugares, para que los habitantes no puedan cruzar de un lado a otro. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, sabiendo la construcción del muro de Berlín en el año 1961, ¿ustedes creen que esa construcción de ese muro impidió o obstaculizó el cruce de un lado al otro? No. No. ¿Alguna respuesta más? Puede participar, profe. Bueno, ¿Habrán buscado otra forma? Exacto. ¿Y cuáles se les viene a la cabeza que podrían ser esos medios con los cuales los habitantes de la Alemania Oriental intentaron para cruzar al lado occidental? cavar. Iba a Cavar, decir túneles. bien, construyendo túneles. Hay una imagen ahí donde están con una escalera también. Exacto, esa se la voy a mostrar en un momento, porque esa imagen casualmente muestra ya la destrucción, ¿sí?, del muro de Berlín, cuando es su caída, en el año 1989. Pero como bien ustedes dicen, ¿no? Y si reflejamos esta idea de que qué es lo primero que se nos viene a la cabeza para cruzar un muro, podemos pensar en diversas cosas, digamos, en diversos métodos que pudiesen haber utilizado los alemanes orientales para cruzar a la Alemania federal. Uno de ellos fue casualmente la construcción de túneles que los llevaba de un lugar al otro, que podemos pensar lógicamente que era uno de los más fáciles. Obviamente que no es fácil construir un túnel, pero si pensamos lógicamente, un túnel fácilmente te puede llevar de un lugar al otro con facilidad sin que te vean, y esa era la finalidad. Otro de los métodos utilizados era esconderse o ir de un lugar a otro, moverse hacia un país, pongámosles a Hungría o a Polonia, y luego movilizarse hacia la Alemania Occidental, era uno de los métodos, o algunos los hacían en tren escondido, otros en baúles de autos. Había diferentes métodos. Sin embargo, durante este periodo, desde 1961 a 1989, casi 5.000 personas lograron cruzar con éxito, quizás más, pero los datos cuantitativos nos hablan de eso. Obviamente que hubo gran parte de la sociedad alemana que intentó cruzar, que no tuvo éxito, no, lo intentó, pero lamentablemente quedó en el intento.
gran parte de los que intentaron cruzar fueron, digamos, encarcelados, o gran parte de los soldados y los policías de la Alemania democrática que estaban en las torres de vigilancia tenían el derecho o les habían permitido de que en caso de que vean a alguien cruzando la frontera, tengan el derecho de disparar a muerte. Es decir, los mataban. En palabras sencillas, los mataban. Y eso es lo que sucedía. Gran parte de los que no pudieron cruzar terminaron de esa forma. Si no eran arrestados, eran asesinados. Así de sencillo. Sin embargo, como les había comentado recién, la situación en ambos lugares era totalmente diferente. Las crisis que se comenzaron a vivir a finales de los años 70, vamos a poner el periodo más o menos, en la Unión Soviética, se veía con mucha claridad en la Alemania Este, porque los problemas económicos habían comenzado a surgir y se habían hecho más visibles. Y por el otro lado también, esas malas políticas tomadas por los comunistas eran vistas con malos ojos por la población este de Alemania, que vamos a decir, pensaban ellos que se debían manifestar. Y se dieron constantes manifestaciones. ¿Fueron reprimidos? Sí, fueron reprimidos. Por eso no estaban permitidos de que ellos puedan expresarse libremente. Entonces, esas cuestiones también era lo que llevaba al enojo y al fastidio de la sociedad, que constantemente se manifestaba, reclamaba, y tenía una ilusión presente, que ¿cuál era? Era cruzar el muro, o salir de ese lugar en el cual estaban residentes. Entonces eso podemos ver claramente de que había dos situaciones totalmente diferentes, ¿sí? Un sector capitalista que medianamente estaba volviendo a su situación vivida desde siempre, es decir, con una fuerte organización económica, con un libre mercado, podríamos decir, que después también, años más tarde, se va a consolidar el neoliberalismo, esas nuevas políticas económicas, que de alguna manera el sector occidental, vamos a decir, estaba mucho mejor que del otro lado del muro. Lo que pasa es que las condiciones políticas, una vez que está el régimen imperante, porque son dos regímenes, obvio, vos hablás de algo que es ideológico, comenzó siendo así, hay fundamentos teóricos, obviamente, para que se dé la Revolución Rusa, porque es Rusia donde comienza inicialmente y luego se extiende intentando llevar el mismo sistema político que lo acompaña el sistema económico, ¿no? Porque básicamente vos tenés libertades a partir de que cede en la Edad Media para el advenimiento de la modernidad los reinados. Y acuérdate quiénes son los liberales que comienzan, y sobre todo en la filosofía, comienzan a propiciar esto de la sociedad civil, de las libertades de la sociedad civil, que luego van a ir traduciéndose, obviamente, que tenés teóricos de la filosofía y de la economía para ir conformando lo que nosotros conocemos, que acompaña el régimen político al llamado democracia. Ese régimen económico es el capitalismo, el que impera en la Unión Soviética, que es el régimen político comunista, y que lo acompaña un sistema económico que lo primero que comienza por negar la existencia de la propiedad privada. Todo pasa a manos del Estado, ¿sí? Y el Estado tiene control de absolutamente todo. No quiere decir que en las democracias no lo tengamos, porque tenés controles del Estado con relación a la iniciativa privada, pero la iniciativa privada y la propiedad privada y los derechos civiles de los ciudadanos y el concepto y la concepción de ciudadano, ¿sí? Existe y persiste por más que tengamos democracias fuertes, como puede ser la norteamericana hasta hace 2 días atrás, ¿sí? Y digo 2 días atrás porque el evento de que no cuenten más los votos, sigan contando los votos, no quiero esto, no me gusta el resultado, porque ya hay un resultado que ya marca una tendencia y que no se ha aceptado, es lo que la democracia norteamericana va a tener que soportar como estrés. Es la primera vez que
que tienen este tipo de conflictos, porque ellos normalmente, cuando comienzan las tendencias a mostrarse, el adversario acepta la derrota e inmediatamente esta continuidad de lo que tiene que ver con el imperio, de lo democrático, de la voluntad de los que han sufragado. En el caso de la Unión Soviética, en el caso de este muro que la separa en dos a la Alemania, lo que impera es eso, es un sistema económico donde yo regulo absolutamente todo, tu trabajo, dónde tú vas a vivir, qué vas a consumir y cómo lo vas a hacer, tiene un control total, que nosotros todavía tenemos ejemplos, que está desarrollado en Cuba y aún así, lo que tiene que ver con Rusia. China tiene una mezcla de ambos, es mercado hacia afuera y es imperio hacia adentro, impera un tipo de organización social y no tanto la económica, por lo menos en lo que tiene que ver en las ciudades industriales y sus alrededores. No sé exactamente qué sucede con el mundo campesino, pues siempre tenés las mismas conformaciones dentro de los estados. Este estado que lo controla todo, este estado que controla la educación, que controla lo que comes, que controla donde vives, absolutamente todo, no es una vivencia a la cual haya accedido Alemania del Este por voluntad, ¿sí? Y siempre va a estar permanentemente presente detrás de ese muro esto que hace que el capitalismo, cada vez que van fracasando sus promesas, vuelva a resurgir. El capitalismo promete esta libertad, y libertad dentro de lo que implica un código de convivencia, que son los diferentes resortes jurídicos que tiene el Estado, esta promesa de progreso que no lo admite el comunismo, y a pesar de que esto va a quedar registrado, no te admite el progreso, es decir, yo no puedo progresar, el Estado cubre mis necesidades, las que considera que son las que merezco para tener un estándar de vida económico, social, una vivienda, alimentos y educación, pero no te permite soñar con la prosperidad. No te permite soñar que vos vas a poder, con tu propio esfuerzo, ¿sí?, alcanzar una situación económica y una posición social distinta, ¿sí?, que vas a poder progresar. Eso es lo que está detrás del muro, eso es lo que busca la gente que intenta cruzarlo al muro, y si hoy tuviéramos un muro, tendríamos exactamente lo mismo, porque del otro lado no es que tengo la libertad que tiene regulaciones, pero que te permite, esto que decías hace un momento, manifestaciones, que te permite reclamar, que te permite elegir quiénes van a decidir los destinos de un país, que te permite elegir a qué escuela quieres ir, que te permite elegir una profesión. No se caracteriza los países comunistas por este tipo de posibilidades, y que creo que es lo que, más allá de que Cuba permanece, ¿no?, en el tiempo permanece, lleva más de 60 años, ¿sí?, y que Rusia todavía está presente, que China todavía está presente, o sea, son grandes potencias, no implica que esto no haya sucedido, Agustín. Sí, cualquiera hubiera querido salir y hubiera intentado las mil maneras, no fue algo que les... Sí. Es así, es así. Inclusive también, si nos ponemos a pensar esta idea de las diferentes políticas que llevaba cada uno o cada sector, era esa medida misma que implementaba, vamos a decir, el bloque soviético en su sociedad o en su población occidental, y también en los demás países donde tenía su influencia, llevaba a un sistema de quiebra. ¿Por qué? Porque al controlar tanto la vida, lo económico, lo social, lo político, también llevaba a las decisiones políticas mal tomadas, ¿sí? Mal tomadas en el sentido de que uno se planteaba un crecimiento de industrialización, por ejemplo, pero que no tenía los medios para hacerlo. Entonces, porque no tenía relaciones con el exterior, es decir, estaba la iniciativa, pero no estaba...
el capital en sí para plantearlo, para establecerlo, para llevarlo a cabo. Y eso es lo que pasaba en la Alemania este, no había oportunidades de trabajo, por ahí la gente, los alemanes se manifestaban, y se manifestaban contra eso, porque también se les impedía de que ellos puedan salir a otros países, no se les permitía de que salieran, estaban en una brújula encerrados, vamos a poner el ejemplo de una brújula, o vamos a poner un ejemplo aún más comediático, podríamos decir. Si alguien ha visto la película de Los Simpson, en la película de Los Simpson, justamente a la ciudad donde viven los Simpson, lo encierran El en domo. una esfera, claro, exactamente, En lo domo. encierran y casualmente allí se les impide de que ellos se vayan a otro lado. En ese caso era por contaminación, pero en este caso vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Como para que se entienda. Entonces Ahora eso no era se lo que puede pasaba. el virus. ¿Cómo? ¿Podrías repetir, por favor? Ah, perdón, debe ser mi señal. ¿No se sienten ahora así con todo este tema del virus, de la pandemia? Sí, y sí, creo que la gran mayoría va a coincidir en esto. Estamos en una burbuja, De la pandemia. sí, de la pandemia, por la pandemia mundial, y nos vemos encerrados en esta situación. Bueno, volviendo al tema, vamos a decir que esos mismos reclamos que yo le estaba comentando recién, de manifestaciones, de reclamos por trabajo, por mejora de vida, van a terminar también exigiéndole a finales de los años 80 a uno de los ministros soviéticos de nombre Guster Skorbachevsky, así se llama, es medio difícil el nombre porque es ruso, y le exigen a él, en realidad no le exigen a él, sino al gobierno soviético, de que implemente nuevas medidas con permisos para realizar viajes, es decir, salida hacia afuera. ¿Qué pasó? Este ministro, en una de sus conferencias, está la conferencia en YouTube, la pueden ver, después se la recomiendo que la vean, que es un comunicado donde él dice que les permitía el viaje al exterior, pero con ciertos permisos, ¿sí? No es que la gente podía salir cuando quisiese y volver cuando quisiese. No era tan así. ¿Qué pasó? Ese mensaje en esa conferencia fue mal entendida. Fue mal entendida por todos los habitantes de Alemania, más que todo la Alemania este, que había entendido de que ese ministro había permitido el pase libre a cualquier otro territorio, incluyendo la Alemania oeste. Entonces, en ese momento, en el año 1989, al finalizar ese comunicado, los alemanes se comenzaron a agolpar, se comenzaron a reunir en las entradas de los diferentes puntos que unían a la Alemania este con la Alemania oeste. Y obviamente en esa situación de confusión, porque todos habían malentendido ese mensaje, inclusive los soldados que estaban de guardia allí en esa muralla, en ese muro, malinterpretando la situación, no hicieron nada. No hicieron nada y confundidos de la situación permitieron de que los alemanes que venían en gran manada, en una coalición bastante amplia de personas, cruzaran el muro. Ese acto fue lo que llevará definitivamente al despoblamiento en sí. Si bien hay que pensar lógicamente y decir que no es que una vez que cruzaron los alemanes de orientales hacia la Alemania occidental, se desplomó el muro como si fuese magia. No, no, no. Los alemanes cruzaron en ese momento y eso fue el inicio a lo que sería la destrucción del muro. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento, en ese cruce, que lo podemos ver en imágenes también, donde
los familiares que habían estado separados durante esos 30 años de sufrimiento, de soledad, al fin lograban comunicarse y conectarse entre ellos mismos, terminaría casualmente con esa destrucción del muro. Y con esa felicidad que si bien fue festejada porque tiempo después, esa misma destrucción que comenzó con una persona intentando romper el muro, que después se sumaron gran parte de la sociedad que había venido de la Alemania Este, con el objetivo de destruir y poner fin a ese muro. Y casualmente en el año 1990, un año después de ese cruce, ¿sí?, o de esa intervención de los habitantes del este hacia el oeste, terminaría con la reunificación de la Alemania y la caída del muro de Berlín, que terminaría colapsando en sí y que también daría paso a que el bloque soviético también terminara desplomándose como una de las potencias importantes. Y esto casualmente, este muro, ¿por qué quiere que veamos este tema? Porque la caída del muro de Berlín es considerada por muchos de los historiadores como el fin, digamos, la caída del muro de Berlín es tomada como parte del fin de la Guerra Fría, que dará un fin total a ese conflicto entre estos dos bloques, que durante mucho tiempo no solamente se han dividido a Alemania, sino es que también se han enfrentado indirectamente en lo que fue Indochina, vamos a decir, en lo que fue la guerra de Corea, en los años 50, en diferentes puntos se han enfrentado, y que con esta caída del muro llegaba a su final. Y ahora les voy a compartir una imagen, que es la misma imagen que les compartí por el grupo de WhatsApp, donde podemos ver claramente allí a un muchacho, a un señor, ¿sí?, un muchacho parece más grande de edad, pero que podemos ver claramente con esa agresividad, podríamos decir que tiene una maza, un martillo en su mano, que está con intenciones obviamente de destruir y terminar con ese muro. Una de las alumnas ayer en el grupo me hablaba de los grafitis, que se pueden ver ahí en el muro. ¿Los pueden ver o no? Sí. Bueno, gran parte del muro, si nosotros buscamos imágenes simplemente estamos viendo esta, podemos ver que gran parte del muro está escrito, está pintado, con diferentes dibujos que seguramente deben manifestar reclamos, ¿no? Siempre nosotros como estudiantes de historia, siempre nos hemos identificado por identificar una figura que el ser humano en sí tiene la intención, o ya sus rasgos en sí nos llevan a que nosotros manifestemos a través de las artes, lo hemos visto en las diferentes culturas universales, ¿no? Egipto, o las mismas culturas nuestras, que a través del dibujo, del arte, han expresado lo que sentía. Bueno, esto podemos poner un ejemplo. En esas paredes está claramente un sentimiento, podríamos decir, de fastidio, de tristeza, de hambre, de manifestaciones. Todos esos sentimientos los podemos ver en esos gráficos, en esos grafitis que están escritos allí en la pared. Entonces podemos ver que con esto, ¿sí?, como para finalizar, podemos ver que prácticamente esto también nos ha marcado un inicio, ¿sí? Hemos tenido un inicio con la etapa a finales de la Segunda Guerra Mundial, y que después hemos tenido un punto de cambio con la finalización de lo que sería la Guerra Fría, que casualmente es el contexto en el cual está inserta la Alemania que había quedado dividida, que ha tenido un cambio. ¿Por qué digo un antes y un después?
porque ha terminado con el bloque soviético o ha puesto fin al bloque soviético y a su política en Rusia, porque en Cuba todavía sigue estando el comunista, igual que en China, y que le ha dado a los Estados Unidos esa hegemonía política y económica quedando como una de las potencias más importantes al finalizar la Guerra Fría. Así que eso sería la clase de hoy, ¿sí? Con esto estaríamos finalizando, pero ahora yo les voy a dejar una pequeña actividad que más bien es para pensarla, ¿sí? Para que, digamos, nos imaginemos algunas cosas, nos imaginemos a través de las imágenes que yo les fui mostrando, esas imágenes principalmente con la construcción, donde vemos a los soldados construyendo el muro, y la otra imagen donde ya vemos a las personas mismas destruyendo el muro con un martillo. Yo les voy a pedir ahora que nos imaginemos. Esta actividad ustedes me la van a tener que escribir, ¿sí? Es decir, con un Word, y ustedes me van a poner simplemente 3 sentimientos que ustedes creen que los habitantes este y oeste han tenido durante esa división de casi 30 años por el muro de Berlín. ¿A qué me refiero a sentimiento? Es decir, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza a nosotros cuando vemos un simple habitante o pensando también en las mismas aspectos que yo les fui contando de las condiciones en cómo vivía un sector y en cómo vivía el otro? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en ellos o en esos habitantes que sufrieron tanto? Quiero que me escriban 3 sentimientos de cada uno de los 2 sectores, de las 2 Alemanias sería, y me escriban ciertos sentimientos que ustedes creen que los alemanes han tenido en ese momento. Será la misma temática que ayer, me la tendrán que enviar por el correo. Si ven, esta es una actividad como para que cerremos este tema, ¿sí? Que bueno, fundamentalmente era esto. Así que bueno, los estoy despidiendo, espero las actividades, no es para hoy, sino para que cuando tengan el tiempo de hacerla, y me la envían, ¿sí? Así que bueno, lo estoy despidiendo a todos, espero que les haya interesado y que haya estado interesante la clase, y bueno, nos estaremos viendo la próxima. Gracias, Agustín. Ahora, impresiones por ambos lados. Tenemos los compañeros de tercero que han trabajado como alumnos con ustedes y la de ustedes. La segunda está mejor que la primera, Agustín. Sí, profe, sí, totalmente. Samuel. Porque... Sí, no, perdón. No, digo porque... Sí. No, porque digo que quizás en la primera, que fue como la práctica donde habíamos compartido por primera vez la plataforma, quizás se nos complicó un poquito, estábamos un poco, no sé, en mi caso, estaba un poco más nervioso, porque bueno, no sé, hay que estar aquí en la pantalla, hablar y por ahí compartir pantalla y todo eso. Así que bueno, es un cambio y creo que con la práctica hemos tomado contacto más directo con la plataforma y bueno, creo que hoy salió bastante mejor. Un poco mejor, mucho mejor. Samuel. Sí, profe. ¿Me repite la consigna? No, ¿cuál ha sido tu experiencia de hoy? Bueno, porque la de la vez pasada ha sido más traumática. Sí, comparado con la vez anterior, me resultó mucho más cómodo y sencillo el manejo de la plataforma. Me sentí mucho más relajado a la hora de dar la clase o exponer el tema. Y no cometí ciertos errores, como dijo Agustín, que es con el manejo de la plataforma,
que se dan cuando lo haces por primera vez. ¿Qué es lo que te pone nervioso? Sebastián. Sí, creo que hablo por los tres y digo esto, pero creo que los tres nos sentimos más cómodos y se notó hoy en todo, en la plataforma, en el desenvolvimiento, fue muy distinto de aquella primera vez. Y bueno, ni hay que hablar que no tuvimos ningún problema técnico, Eso ya fue lo habíamos bueno. tenido. Bueno, Jessica, tu apreciación. Yo, Ávila, Jessica, la que quieras primero. a mí me parecieron muy dinámicas las clases dentro de todo, como nos pedían la participación, buenas exposiciones de los chicos y temas interesantes por sobre todo. Que ustedes han mirado el video que yo les recomendé y les puse dentro del grupo de tercer año del campo de la práctica. Están los momentos que habíamos señalado, está faltando todavía uno que acaba de darle las indicaciones a Samuel y darle las indicaciones a Agustín. También diste, Sebastián, ¿verdad? Las indicaciones posteriores para la otra etapa. Para la realización de las actividades. Sí. Para las actividades sí en WhatsApp. Todavía Sí. me tengo que enviar la guía Él iba. serían dos preguntas para orientar, Sí, nada más. ¿La pudieron distinguir claramente, Jessica? Sí, pues se pudieron distinguir los momentos. ¿La podrían describir? Jessica. La presentación. No. Pueden describirla porque en algún momento vamos a hacer el ejercicio que ustedes lo hagan por escrito. Sí se puede describir. ¿Cómo, profe? La escucho recortado, disculpe. Si se puede describir, si están en condiciones Y a mí también se me corta, no sé si es mi internet. ¿Cómo? A mí se me corta, no sé si es mi internet o es el PC, pero sí no la puedo escuchar, se escucha cortada. Puede ser. Bien, ya les daré las consignas. Lo que les preguntaba es si se puede describir, porque en algún momento van a hacer eso como ejercicio. Una vez que terminemos con las respuestas hacia el equipo de trabajo de cuarto año. Bien. Y por lo demás es la experiencia que tienen. Este no es el momento propicio como para que nosotros podamos decir que tenemos otra alternativa, que son las clases presenciales. Nos queda la virtualidad. Hoy por hoy esta virtualidad, no sé por cuánto tiempo, pero esta es nuestra posibilidad. Bien. Sí, profe, y cada vez peor los casos, así que con razón que vamos a tener esta modalidad. Y aún no entiendo muy claramente, porque dice que el Ministerio de la Provincia va a tomar la decisión cuándo finaliza el año lectivo, cuándo comienza la agenda del próximo año y cuál es la modalidad. Lo que sí creo que es una decisión casi tomada, porque creo que haber leído una de las primeras declaraciones de la nueva ministra, es la bimodalidad, porque la burbuja de 10 alumnos dentro de lo que implica el salón de clase va a ser más común de lo que uno puede pensar. Es decir, no vas a tener 30 alumnos contigo para que todos estén trabajando al mismo tiempo, sino vas a tener equipos de trabajo o alumnos que alternativamente van una semana y no la otra, o van 15 días y 15 días. Casos, no sé si me escuchan. Sí. Sí, Por ahí perfecto. pueden presentarse casos, pero yo en estos momentos no podría asistir a clases porque estoy manteniendo una cuarentena obligatoria debido a mi trabajo. Y a los muchos casos que se encontraron y siguen. Ahí se escucha entrecortado, Jessica. Sí, muy mal. Bien, sí, es nuestra nueva normalidad y veamos hasta dónde avanza este año y a dónde nos lleva la agenda del próximo año, porque vamos a depender siempre de cuál sea la situación sanitaria.
para trabajar en bimodalidad o trabajar en la modalidad presencial total, que creo que está muy lejos de que aparezca, porque tenemos que tener una vacuna, primero y primordial. Hablando de los países de la cortina de hierro, Samuel, de ahí viene la vacuna que Argentina quiere comprar. Sí, profe. Bueno, sigue estando en la videollamada, Jessica, Sí, está. porque tuvimos la opinión de una, falta la otra. Sí, de este lado. Ah, bueno, a mí me pareció, no sé si es mi internet, bueno, a mí me parece muy interesante las dos clases en las que estuve, porque hay una clase que entré a último momento por mi internet, muy dinámico, muy interesante, me pareció muy extenso la última clase, pero con muchos datos históricos y que vienen bien. Así que sí, me pareció bastante bueno, igual que el cuento implementado en la primera clase. Fue muy interesante que vaya pasando imágenes y contando a la vez el cuento. Obviamente los nervios de los chicos que se hacen ver, que se hacen notar, y creo que todos pasamos por lo mismo. Por más que estemos 5 veces ante la pantalla, el hablar frente a una pantalla y a personas que por ahí desconocemos, cuesta mucho y no quita los nervios. Bien, gracias. ¿Estamos, Agustín? ¿Nos vamos a...? Sí, ¿Está bien? Bien. sí, perfecto. Lo que van a esperar es a que yo los edite y los vuelva a subir la vez pasada. Pero ya esta vez voy a subir las tres continuas. Bien. Nos vemos. Gracias. Bueno, Nos vemos.